Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Leonardo, te saludo desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. Nos estamos congregando con mi esposa y mis hijos en una iglesia bautista. Y es un privilegio para mí esta mañana poder compartir con vos la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ir a Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Pero su contexto nos enseña, nos cuenta de lo que sucedió. Había un paralítico que hace 40 años se estaba arrastrando y fue sanado por Pedro y por Juan por un milagro hecho por Jesucristo. Y las personas se amontonaron para ver qué es lo que pasaba porque no podían creer lo que veían, porque este hombre, como les decía, estaba hace 40 años paralítico y de repente está saltando y alabando a Dios en el templo. Se juntaron alrededor de Pedro y Juan para ver qué es lo que estaba pasando. Pedro aprovechó la situación, predicó el Evangelio y también quién era el verdadero protagonista de ese milagro. Pero de repente también llegaron los religiosos. Ahí vamos al capítulo 4 que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Metete conmigo en esta escena. Hace semanas atrás habían crucificado a Jesús, los religiosos. Se habían sacado de encima a este hombre que estorbaba. De repente ven una gran multitud escuchando el Evangelio. El versículo 2 nos dice que ellos estaban enojados, resentidos, porque estaban predicando de este hombre que habían matado. Estos religiosos no creían que Jesús era el Mesías, y los saduceos no creían ni siquiera en la resurrección. Así que imagínate cómo estaban. ¿Cuál era la solución para ellos? Encerrar a estos pescadores que estaban predicando y lo iban a interrogar al otro día. Lo que no sabían era que la palabra de Dios no queda presa. 5000 hombres, dice, que sin contar mujeres y niños, seguramente habían escuchado y muchos creído en el Evangelio. Y han creído que Jesús era el Mesías y que había resucitado, que realmente era el Hijo de Dios. La palabra seguía propagándose, aunque Pedro y Juan estaban presos. Y así desde esos tiempos hasta nuestros días ocurre lo mismo. Muchos fueron martirizados, crucificados, fueron antorchas humanas, decapitados, etc. Pero esos hermanos eran los que torturaban realmente a sus asesinos, porque morían gozosos y muchos cantando a Cristo. Hay canciones, hay himnos que hablan de eso. ¿No te parece glorioso esto? ¿No te parece que debemos dar gloria a Dios por su evangelio? Dice Tertuliano, un padre de la iglesia: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Me impactó esta frase. Nada ni nadie puede parar el plan de Dios. Bueno, el versículo 7, el capítulo 4, nos dice que Pedro y Juan iban a ser interrogados, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? El versículo 8 nos dice que Pedro,
lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar. El Espíritu Santo sigue hablando de Cristo resucitado. Tiempo atrás Pedro no pudo decir que era seguidor de Cristo porque tenía miedo a la persecución o rechazo, pero hoy es diferente. Ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo, enfrentó a todos los líderes religiosos que tenían poder para torturarlo y matarlo. No cayó porque el Espíritu era el que hablaba a través de él. Marcos 13:9 nos dice, hay una profecía que se cumplió en esos días, una profecía de Jesús. Pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante del gobernante y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando lo lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que les sea dado aquella hora, eso hablarán. Porque no son ustedes, sino el Espíritu Santo que habla. Es maravilloso saber de que el Espíritu, el que controla todo lo que debemos hacer. Se estaba cumpliendo, la profecía que el Señor les había hablado. Y el versículo 12 termina, el versículo 12 del capítulo 4, diciendo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sigue diciendo que no hay otro camino, que no hay obras, que no hay que cumplir nada, que solamente en Jesús está la salvación. Imagínense la valentía que tuvo Pedro por medio del Espíritu Santo que habló para poder enfrentar y confrontar a estos líderes religiosos que hace semanas atrás habían crucificado a Cristo. Y ¿podés proceder? Te hago una pregunta. ¿Podés proceder de la misma manera hoy? ¿Querés predicar a Cristo sin importar las consecuencias o tenés miedo de lo que van a decir, al rechazo, a las burlas? Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder hacerlo. No hay otra. ¿Sabés por qué? Porque si no predicamos un evangelio que no enfrenta, no confronta a las personas, las dejamos contentas diciendo solamente que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso por vos. ¿A quién le gusta escuchar eso? Creo que a todos. Y lo más lindo es que se puede seguir con la misma vida de siempre, pecando y rechazando a Dios. Total, me dijeron que Dios me ama. Ese no es el evangelio completo. El verdadero evangelio es confrontativo. Hace ver la miseria del ser humano, te confronta, te lastima, pero es necesario porque para poder ser conscientes de que somos despreciables ante un Dios santo, santo, santo que aborrece el pecado. Entonces, cuando reconoces tu miseria, vas a ver a Cristo y no lo vas a rechazar. Te vas a aferrar a ese evangelio. Yo soy el miserable, necesito un Salvador. Cristo Jesús murió por mí. Me abrazo, por fe. Pero nuestro trabajo es predicar la verdad con valentía y lleno del Espíritu Santo. Una gran evidencia, hermanos, de que estamos predicando el Evangelio, que el Espíritu Santo inspiró, que debe ser ese el Evangelio que debemos predicar. No le debemos sacar ni agregar nada. ¿Sí? Una evidencia tremenda que vamos a ver en nuestras vidas cuando predicamos el verdadero evangelio es que vamos a ser perseguidos, rechazados, pero dale gloria a Dios si es así. Estás haciendo un buen trabajo. Seamos fieles y tengamos misericordia por los perdidos. Es lo que nos encomendó nuestro Señor, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Dedica tiempo a escudriñar las Escrituras, metete en lo profundo, orá, juntate con hermanos, compra libros, lee mucho la Biblia, orá constantemente y sobre todas las cosas debemos poner en práctica lo que aprendemos. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo para glorificar a nuestro Salvador y para que la gloria sea para Él. Así que te invito a que podamos predicar el Evangelio correctamente, sin temor a los hombres, sino con temor a Dios. Que Dios bendiga tu vida, que te llene de misericordia, de su gracia
y que podamos seguir predicando el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a pagar nuestros pecados, que murió, resucitó y hoy está en gloria. A Él sea la gloria. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.